Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley respecto al transporte sanitario en algunas zonas del oriente de Asturias, que ya se ha debatido en algunas ocasiones en esta Cámara y que es de sobra conocida por todos ustedes. El área sexta sanitaria del Principado de Asturias se encuentra situada en la parte oriental. Cuenta aproximadamente con una población de 51.000 personas. Estas cifras yo siempre he defendido y defenderé que no reflejan la realidad poblacional de la zona, pues se trata de un destino turístico relevante y los números pueden triplicarse e incluso más. Yo me quedo con el más. Su población tiene unos ratios de envejecimiento importantes y su orografía y dispersión poblacional la hacen más vulnerable, especialmente en la zona del interior. Estos factores hay que tenerlos muy en cuenta. Señorías, intentaré exponer ante esta Cámara el espíritu de esta proposición, que no es otro que el prestar servicio a aquellas zonas que en este momento son insuficientes, no existen o no están adecuadamente dotadas. Y he de aclarar algo de lo que soy consciente y sé que preocupa. En ningún caso pedimos que una ambulancia no pueda ser utilizada por otros municipios cuando haya una urgencia o la necesiten. Por ello, brevemente les voy a desgranar lo que hoy presentamos a debate en este Pleno. Una ambulancia de soporte vital básico en Cangas de Onís y los municipios a los que asiste: Ponga, Amieva, Onís, Parres, incluso Cabrales, que espero que no siga sucediendo, y que además que una ambulancia de estas características paliaría la discriminación que ahora mismo sufre esta parte del oriente, el interior, que no cuenta con ninguna ambulancia de soporte vital básico en relación con la otra parte del oriente, que es la zona donde hay más concentración de población y mejor comunicada está. Y, sin embargo, tiene menos municipios en esa zona y cuentan con 3 ambulancias de soporte vital básico. Y yo digo que por mucho que el señor consejero quiera justificar que Cangas de Onís no necesita una ambulancia de soporte vital básico, yo le digo y sigo insistiendo que las cifras no le cuadran, porque en esta zona es donde se produce el mayor número de incidencias en urgencias. Y es que además ocupa el 5º lugar de actividad global de ambulancias de transporte urgente de todas las áreas sanitarias de Asturias. Y en lo que se refiere al incremento, pues también ocupa un buen lugar, el 3º, después de Mieres y Villaviciosa. Son datos oficiales de la memoria anual del SESPA. Además, señorías, le estoy hablando de una zona de sobra conocida por la mayoría de ustedes, un destino turístico que solamente a la zona Lagos acuden más de 800.000 personas al año. Y es que no solamente podemos limitarnos a la zona Lagos, es que son miles las personas que visitan a lo largo de todo el año esta zona, porque vienen llamadas por la práctica del turismo activo o por los multitudinarios eventos que se realizan, como digo, a lo largo de todo el año. No estoy hablando exclusivamente de las piraguas. Y, efectivamente, como decía el señor consejero el otro día, consejero de Sanidad, hay que justificar la gestión. Por supuesto, quien gobierna tiene que justificar la gestión. Y la gestión está para gestionar los recursos y para no despilfarrar. Pero en todos los ámbitos, en todos y cada uno de los ámbitos. Y, ojo, no nos confundamos. También un buen gestor tiene que llevar recursos donde no existen. Caso Cabrales. Cabrales es el municipio gran olvidado. Es el municipio gran olvidado. Cabrales en su día tuvo una ambulancia, pero un gobierno socialista se la quitó. Se la quitó y espero que hoy el Grupo Socialista recapacite y apoye esta proposición para que acabe con la penosa situación que viven los cabraliegos y las cabraliegas, con una población dispersa, envejecida y con una orografía más que complicada. Y que
necesitan una ambulancia de servicio urgente y que están dispuestos a compartir. Están dispuestos a compartir, como dije anteriormente, con otros municipios que también la necesiten. Porque la situación de Cabrales, miren, el número de asistencias, de traslados en ambulancias bajó drásticamente del año 15 al 16. Una de las causas, les voy a decir cuál es que los cabraliegos y las cabraliegas están hartos, están cansados de tener que estar esperando por una ambulancia que no saben si viene de Panes, de Arriondas, de Cangas de Onís. Y terminan optando por coger su propio vehículo y trasladarse al Hospital de Arriondas o dirigirse directamente a Oviedo y a Gijón. En estos días se está hablando, acaban de salir los datos, del gran problema demográfico que existe en Asturias. Y también, bueno, pues también tenemos un gran problema de despoblación en las áreas. Necesitamos asentar población. Y una de las formas de asentar población es de dotar recursos a las zonas y a las zonas potencialmente que pueden acudir allí las personas a asentarse. Pero hay que hacerlo en tiempo, no esperar a que pase cuando ya no hay remedio. Y Cabrales, tengo que decirle que reúne todas las características, porque Cabrales tiene un gran potencial turístico. En menos de 2 años ha aumentado un 20% sus visitantes turísticos. Les hablo que este pequeño municipio de apenas 2.000 y pico habitantes, a lo largo del año tienen más de 300.000 personas que visitan solamente la zona del Parque Nacional. Por ello, señorías, espero que entiendan la situación de Cabrales, porque es muy difícil explicarle a unas personas que han tenido una ambulancia, que han tenido algo tan vital para su salud, que se la hayan quitado y que no la vuelvan, quitarles la esperanza de que no la vuelvan a tener. Y después de Cabrales, termino con Llanes. Llanes es el municipio con mayor número de población del área, 13.800 habitantes. Y además, junto con Cangas de Onís, es la zona que va aumentando en población durante los últimos años. Además, es un reconocido lugar turístico de España. Ya no hablo de Asturias, hablo de España. Lo sabemos todos. Y a pesar de todo esto, Llanes solo cuenta con una ambulancia de soporte vital. Y todos sabemos también que no es casualidad que ocurran a la vez varias emergencias al mismo tiempo. Y también sabemos, porque se lo han dicho, que son los propios profesionales que a veces tienen que utilizar sus vehículos con el riesgo que esto conlleva, porque la ambulancia de soporte vital básico está ocupada. Por ello pedimos un refuerzo, una ambulancia convencional para Llanes, especialmente, bueno, pues porque aliviaría en muchos traslados que se realizan por problemas de salud o movilidad. El Grupo Podemos ha presentado 4 enmiendas. Yo se lo agradezco, pero tengo que rechazarlas. Respecto a la primera de modificación, por supuesto que se puede reforzar y mejorar, pero el sentido de esta proposición no es esto. Claro, ya se lo he dicho, como he dicho al principio, el sentido de esta proposición es prestar servicios en las zonas mencionadas y, por lo tanto, queremos mantener el espíritu de la misma. Esto no quiere decir que mañana, si ustedes presentan una iniciativa de mejora u otro grupo, por supuesto que les apoyaremos, porque de eso se trata, de mejorar. Todo es mejorable. La segunda enmienda de supresión. Les vuelvo a reiterar lo mismo. Yo creo que no han entendido el espíritu de nuestra proposición y se lo agradezco de nuevo, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay que aclarar y concretar. Y en esta proposición hemos querido aclarar y concretar con los apartados expuestos. No entendemos por qué ustedes quieren suprimir y unir todo. Por ello, de agradecer sus intenciones, pero insisto, para mí es relevante concretar y pedir los 3 apartados.
Ustedes quieren meter en el mismo saco y son demandas distintas para cada concejo. Insisto que no lo han entendido y no puedo admitirlo. La tercera enmienda, de adición respecto a las áreas sanitarias del Occidente. Entendemos su preocupación, porque es la nuestra y es la de todos los que estamos aquí. Pero entiendan que también sería desvirtuar esta proposición que estamos presentando hoy aquí. Y además, de ser conscientes de las necesidades del Occidente, quiero decirles que nuestro portavoz de Sanidad ya ha presentado, ya tiene registradas iniciativas para mejorar. Lo último, la cuarta enmienda, más de lo mismo, se lo reitero, no queremos mezclar y en esto somos tajantes. Lo que los usuarios quieren es dotar de una ambulancia de soporte básico para Cangas, de una ambulancia de transporte urgente para Cabrales y de un refuerzo con una ambulancia convencional para Llanes. Esto es lo que deseamos y esto es lo que queremos que se apruebe. Muchísimas gracias. Gracias, señora Gómez Alonso.